Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ver la segunda cápsula de los nombres sagrados. Y hoy vamos a platicar un poquito de lo que significa el nombre Yeshua. Los nombres en la Biblia tienen una importancia muy especial. Significan más que una nomenclatura lingüística, la revelación del carácter, autoridad y misión en la vida encomendada a la persona que lleva ese nombre específico que haya sido dado. En nuestra civilización occidental, el nombre es básicamente cómo nos identificamos unos de otros, pero no en las escrituras. En las escrituras, el nombre es mucho más que identificación. Indica la naturaleza íntima de la persona, indica el carácter, indica lo que define específicamente su esencia, su ADN espiritual. El nombre que Dios puso a Abraham, el nombre dado a Jacob, el nombre dado a Kefa o el nombre dado a Yeshua indican algo mucho más profundo que simplemente identificación. Muestra destino, muestra propósito, naturaleza íntima, función profética. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, a Sarai por Sara, a Jacob por Israel, y así sucesivamente hay varios ejemplos más. Cada vez que Dios cambió el nombre de alguien, significó una gran crisis existencial en esa persona, por la cual su vida fue comisionada, encaminada y ungida para cumplir un rol profético específico, escondido en el significado particular del nombre que se le dio. Así pues, en las escrituras, el nombre define el carácter, la naturaleza y la misión profética asignada a una persona. Por otro lado, hay hombres que son enviados a este mundo con una misión profética única, que se define en el nombre dado antes de su nacimiento. Por ejemplo, Yohanan ben Zacarías, conocido en Occidente como Juan el Bautista, Hashem le puso el nombre antes de nacer, incluso antes de ser concebido. En el caso de Yeshua, que es el nombre propio en hebreo del Mashiach, así le fue dado por el Malach, el ángel que anunció su nacimiento. Y es una norma conocida para todos que los nombres propios, por regla general, en la gran mayoría de los casos no se traducen. Habrá culturas que sí lo hagan, habrá culturas que no, pero si hablamos de una manera general a través de la historia, los nombres propios no suelen traducirse, por respeto y por consideración a la dignidad de la persona que lleva ese nombre, y que podría ser distorsionado y corrompido cuando se intenta traducir a otra lengua. Por ejemplo, John Lennon, James Bond, Michael Jordan, George Bush, por poner unos ejemplos, no les decimos Juan Lennon, Jaime Bond, Miguel Jordan o Jorge Bush. Dejamos su nombre propio como es y no se traduce en ninguna otra parte del mundo. Lo mismo que en el castellano, Antonio Banderas no es conocido como Anthony Flags. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con los deportes. Cuando vemos alguna competición de nombres alrededor del mundo, en donde quiera que se celebren, nunca se traducen los nombres de los deportistas, sean de China, sean de Japón, sean de Noruega. Siempre se mantiene su nombre original sin hacer ninguna traducción. Esto es como una regla general, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es así entre los hombres, si así lo hacemos nosotros, ¿con cuánto más respeto y consideración no deberíamos tratar el nombre propio del rey Mesías? Como hemos visto, en la cultura bíblica, cuando el cielo da un nombre específico a una persona, lo hace con la intención de anticipar su misión y su oficio profético ligado a ese nombre. Yeshua es la forma contraída de Yehoshua y que significa Hashem es salvación. Incluso un libro de las Escrituras lleva precisamente el nombre Yehoshua, que ha sido traducido en Occidente como Josué. Así se tradujo al idioma castellano. Yehoshua significa Ya, Hashem salva. Esto es, Hashem es quien salva o redime o conquista por medio del agente humano que lleva ese nombre y esa misión. Así que
cuando Yehoshua ben Num, o Josué, hijo de Num, conquistó la tierra de Israel, no fue Josué, fue Hashem en él quien lo hizo, porque Yehoshua era su agente, era su brazo. Así también fue con Yehoshua, el Mashiach. Hashem estaba en él, reconciliando consigo al mundo. Tristemente, cuando Yehoshua, en su forma contraída, Yeshua, fue traducido al griego como Yehoshua, al latín y Jesús, y luego castellanizado como Jesús, gramaticalmente, académicamente, pierde en la traducción la riqueza y esencialidad redentora asociada con su nombre. Si pensamos entonces, no en Jesús, sino en Yeshua, vemos que la persona a quien pusieron este nombre está íntimamente ligada a la idea de ser el agente divino de la salvación y liberación del poder del pecado. En otras palabras, Hashem salvará del pecado y de su presencia y de su poder por medio de su siervo escogido, a quien él mismo puso por nombre Yehoshua. Cada vez que pronunciamos el nombre hebreo del Mesías, Yeshua, estamos confesando 7 bendiciones. Hashem salvó, Hashem libertó. Hashem salva, Hashem liberta. Hashem está salvando, Hashem está libertando. Hashem continuará salvando, Hashem continuará libertando. Hashem salvará, Hashem libertará. Hashem me salva y me liberta, Hashem es salvación. Pero cuando se traduce este nombre, todo esto cambia y se pierde. Esto es precisamente lo que ha sucedido cuando las versiones hispanas, en vez de mantenerse fieles al nombre hebreo, lo han transliterado del griego al latín, de donde surgió entonces el castellano Jesús. Ahora bien, estas cosas han sucedido de alguna manera por ignorancia, no ha sido de manera voluntaria tal vez. Por tanto, somos acogidos a misericordia. Pero como dijera el apóstol, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que cambien su modo de pensar. Es decir, si usando el nombre de Jesús ha habido milagros y portentos extraordinarios, ¿qué será cuando el pueblo descubra la riqueza profética y redentora asociada con el verdadero y original nombre del Mesías? Por supuesto, tenemos que cuidarnos de atribuir poder no al nombre, sino a la persona que lo lleva, porque en este caso estaríamos al borde de la idolatría. De hecho, en el libro de los Hechos se nos narra la historia de unos judíos que usaban el nombre hebreo del maestro de forma correcta, es decir, gramaticalmente correcta, para echar fuera demonios, y les decía: en el nombre de Yeshua, el que profetiza Saúl. Y el demonio le dijo: a Yeshua conozco y sé quién es Saúl, pero ¿tú quién eres? Y cayéndole encima pudieron más que ellos, hasta que los exorcistas ambulantes tuvieron que salir huyendo, heridos y medio desnudos. Esto indica que el conocimiento del nombre sin la identificación espiritual con la persona que lo lleva no tiene mayor ventaja, excepto intelectualismo. Lo importante aquí es que tengamos una relación íntima con el Eterno y con su Mashiach. Pero si a esto le añadimos el conocimiento profético cabal de sus nombres, entonces los resultados serán extraordinarios. Por otro lado, conocer el verdadero nombre, pero rechazar su uso por orgullo espiritual o por denominacional, tampoco resultará en bendición. Imagina lo siguiente, medítalo. Si viajáramos en el tiempo o nos hubiera tocado el privilegio de vivir en la época que Yeshua vivió aquí entre nosotros en la tierra, nunca nadie llamó Jesús al maestro. Ese nombre jamás fue escuchado por él. Por tanto, es debido a todas estas consideraciones que tratamos de mantener la transliteración hebrea del nombre de nuestro justo Mesías en su forma abreviada, Yeshua, como cariñosamente le llamaban sus contemporáneos.
Cuando nos ponemos a pensar que nuestro Mesías nunca oyó en los días de su vida aquí en la tierra que alguien le llamara Jesús, entonces comprendemos que rectificar esto sería de sabios. Y por supuesto, para terminar, cada una de las letras de este nombre es un código profético que contiene riquezas espirituales extraordinarias, pero no es este ni el lugar ni el momento para considerarlas. Muchas gracias. Recuerda, si encontraste algo de aprendizaje en esta breve cápsula, ayúdame suscribiéndote al canal, dale like y comparte para que podamos llegar a más personas. Shalom, Hashem te guarde y te bendiga por los méritos de nuestro precioso Mesías, Yeshua. Amén.